Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a Gracias Sublime Podcast, un nuevo episodio en este espacio que hemos diseñado para acercarnos más a la presencia del Señor, para recibir los sabios consejos que encontramos aquí en su palabra para andar en esta tierra. Hoy tenemos un invitado muy especial, nuestro pastor Ubaldo, pastor presidente de la congregación. Pastor Ubaldo, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros acompañándonos. Amén, Isaac. Es un placer compartir estos temas y más cuando se trata de instruir a los jóvenes, a la juventud en estos tiempos difíciles. Amén, sí, Señor, muchas gracias. Hoy tenemos un capítulo realmente que muchos nos han solicitado y vamos a tratar un tema que hemos denominado inmoralidad sexual, cómo vencer la trampa del pecado. Y Pastor Ubaldo, quiero hacerle una pequeña introducción a este tema para hacerle una primera pregunta, porque sin duda muchos jóvenes tienen, bueno, creo que todas las personas en general, pero sobre todo los jóvenes, tienen muchas tentaciones en esta área y muchas veces las respuestas las buscan en el mundo y no buscamos las respuestas aquí en la palabra del Señor. Hoy en día estamos en una sociedad que nos invita a pecar libremente, que nos invita al libre desarrollo de la personalidad, como ellos lo denominan. En una sociedad que nos invita a tú puedes ser lo que tú quieras ser, prueba, haz y deshaz. Y cuando vamos a las consecuencias de estas acciones, encontramos muchas vidas apagadas, muchas familias destruidas, porque son jóvenes que se dejaron vencer de la trampa del pecado, de la inmoralidad sexual, que eso abarca muchas cosas que vamos a tratar más adelante. Pero quiero empezar con esta primera pregunta, pastor, y es, ¿por qué Dios pone límites en su palabra con respecto a esta área en la vida de los cristianos, en la vida de las personas que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón? ¿Por qué para Dios no todo vale? ¿Por qué Dios pone límites? ¿Por qué Dios marca un matrimonio como un espacio en el cual se deben llevar a cabo estas acciones? ¿Por qué Dios marca límites en esta área? En esta área de la sexualidad. De la sexualidad. Bueno, decir límite, el Señor dice en su palabra que todo nos es lícito, claro, pero no todo nos conviene. Claro. La palabra de Dios nos habla. Al principio desde el principio Dios le dio una esposa al hombre, ¿cierto? No se conoció un noviazgo, una etapa de noviazgo, pero ya en la procreación, en la creación no se conoció una etapa de noviazgo entre Adán y Eva. Enseguida eso hubo un matrimonio, el cual quien lo ofició fue Dios. Para y que bendijo Dios, sí, y para que fructificara, se procreara. Pero en la procreación, sí, ya vienen los dos hijos, viene Caín, Abel, y viene Set también. Tuvieron que vivir una etapa de prematrimonial, o podemos decir una etapa de noviazgo, ¿sí? Ahí ya empieza Dios a colocarle a ellos, guardarse cada uno para Dios. Primero, mirando el punto de vista de la obediencia. Cuando nosotros nos guardamos, estamos obedeciendo a Dios. Cuando nosotros hacemos las cosas legales, estamos obedeciendo a Dios. ¿Por qué Dios pone límite? Dios pone límite en esta parte de la sexualidad, porque si no colocara límite, imagínense el desorden. Si es así, que ha puesto límite, y vemos un desenfreno, vemos un derrumbe moral, por así decirlo, en cuanto a la sexualidad, miramos que aún Dios colocando límites desde la creación, vamos a encontrar un pueblo en los tiempos de Noé, ¿cómo estaba derrumbado? Dice que aún se casaban y se daban en casamiento. ¿Sí? Puedes imaginarte en los tiempos de Sodoma y Gomorra, ¿por qué se dio todo este desorden, este derrumbe moral? Por romper los límites. Por romper los límites, por no conservar la obediencia ante Dios. Entonces, miramos que Dios pone estos límites, y más que todo, ahora que Dios nos mira a nosotros como pueblo santo, ahí donde nosotros no podemos violar estos parámetros, ni romper estos límites, sino guardar estos límites. Y para la juventud, para aclararle a la juventud, a los adolescentes, a los púberes, a los preadolescentes,
Porque hay un desorden impresionante. Hay un desorden impresionante donde el joven ya no, en esta época posmoderna, el joven no hace un cortejo a la muchacha, ya esto va a lo directo, Claro. a tener sexo, a tener relaciones sexuales, y mírate que quedan embarazos no deseados y ya empieza el desorden. Es una maldición, podemos llamarlo así, en la línea del pecado, iniquidad. Esta iniquidad se va irradiando en toda la línea sanguínea de esas personas que desobedecieron a Dios. No tuvieron en cuenta a Dios. Entonces dice la palabra claramente, Dios los entrega ¿a qué? A pasiones vergonzosas. ¿Sí? Así es. Y mira cómo estamos en estos tiempos. Estamos viviendo unos tiempos peligrosos, peligrosos. Fíjate que Dios le ha querido poner más límite, o más, podemos decirlo así, no tanto límite, ponerle freno al desenfreno, al derrumbe moral con enfermedades, tal como el SIDA, la paranoia espástica. Ni aún así, fíjate que tenemos un ministro dentro de nuestro actual gobierno que él dice que él tiene SIDA, él es portador de SIDA, el ministro de la Igualdad, y dice que no, que solamente hay que cuidarse. Es un motivo de orgullo. Orgullo, sí, es un orgullo. Pero miremos quién es él, cuál es su inclinación, cuál es su orientación sexual, indefinida. Entonces, cuando el joven hace estas cosas, llevando un desorden en su vida, primero lo puede empezar hombre con mujer, pero como él no tiene en cuenta a Dios, de romper estos límites, de tirarse al desenfreno sexual, dice la misma palabra, que Dios los entrega a pasiones vergonzosas, hombres con hombres, mujer con mujer, y aún hasta el bestialismo. Así es. Bestialismo. Entonces, eso lo va a conllevar a ¿qué? A un nivel de iniquidad. Así es, pastor, y fíjese que hay algo que incluso la palabra de Dios lo dice, y usted lo ha predicado muchas veces, y es, hay de los que a lo malo llaman bueno y lo bueno llaman malo, y hoy en día, incluso muchos jóvenes dirán, no, pero mis padres nunca se casaron y ellos son felices, y nunca ha habido ningún inconveniente con que formalicen su relación, y tal vez les dicen, no, pero no hay ningún problema que te acuestes con 2, con 3, con 4, prueba con hombre, mujer, a ver cuál te gusta más, y hoy en día han querido revestir de normalidad las cosas que Dios llama pecado. Normalidad a la irresponsabilidad. Porque eso es una irresponsabilidad de que un padre, hablemos así en términos castizos, suce al hijo a acostarse con la una, con la otra. Usted es un para macho. Que demuestre que usted es un macho. Sí, pero él, lo que no sabe ese padre es que al susar al hijo o a impulsar al hijo a esta inmoralidad sexual, lo que lo está llevando es a practicar, ¿sí? A llegar a un grado de perversión, que es el último nivel de la inmoralidad sexual, la perversión, convertirlo en un perverso a temprana edad. Y cuando él tenga esos hijos no deseados, los hijos van a llevar lo mismo, porque eso va por línea sanguínea, la iniquidad viene por línea sanguínea. Y la palabra es clara. La palabra es clara cuando Dios dice que Dios visita la maldad de los padres en los hijos, de la tercera hasta la cuarta generación, o sea, que esa iniquidad se va a irradiar. Claro. Y si no se corta esa maldición, ¿a dónde vamos a llegar? Por eso vemos una sociedad tan corrompida, vemos un derrumbe moral impresionante, ¿sí? Vemos una sociedad corroída por el pecado. Así es, sí, señor pastor. Quiero preguntarle algo también. Hay un versículo de la palabra que dice, el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice los dos serán una sola carne. Quiero preguntarle, ¿a qué hace referencia la palabra con esto? Yo he escuchado varias veces algo como transferencia de espíritus. ¿Y qué pasa espiritualmente cuando dos personas se unen ilícitamente de acuerdo a la palabra del Señor? Lo que tú tengas, eso es lo que tú vas a transmitir. Fue esto lo que pasó con Sansón, por ejemplo. Igual lo que pasa cuando un hombre, ¿sí? Cuando un hombre tiene su esposa, se une a una mujer que no es su esposa, podemos catalogarla en ese momento como una mujer inmoral.
lo que esté en esa mujer se le va a transmitir a él. Y él va a transmitir, o sea, van a hacer una sola carne. Pero qué bonito es que, llevándolo al plano espiritual, la juventud, en vez de unirse a una ramera que habla aquí, a una mundana, a un incrédulo, porque aquí habla sobre el litigio de los incrédulos, qué bonito sería que desde joven nos podamos unir a Cristo Jesús para hacer un espíritu con Él. Y cuando nos unimos a Jesús y somos un espíritu con Él, ¿qué va a pasar? Toda iniquidad, toda rebelión va a ser cancelada. Toda maldición va a ser cancelada. Entonces vamos a formar hijos. Vamos a formar hijos que dignifiquen el nombre del Señor. Vamos a tener hogares que dignifiquen el nombre del Señor. Y sin embargo, dignificamos el nombre del Señor, buscamos. Resulta que cuando ya esos jóvenes empiezan a tener la edad que descubren su sexo opuesto, empiezan a tener inclinación ya por una muchacha, si esos muchachos son influenciados por las amistades, hay que mirar eso también, por las amistades, y empiezan a no estar unidos al Señor, estas personas terminan nuevamente cometiendo la misma perversión. Entonces, sí, qué bueno es, no es que nosotros ahora vamos a ser los guardianes 24/7 de nuestros hijos, porque lo podemos guardar en la casa, mientras está en la casa, mientras la estamos viendo, pero cuando no los vemos, ¿qué pasa? Tenemos que encomendárselos a Dios. Así y que por lo menos ellos abran el corazón a Dios, para que ellos reciban esa cobertura divina y no caigan en esta inmoralidad que está corriendo a esta humanidad, porque esta humanidad está bien perdida. Pastor, y aquí es importante, pienso yo, que destacar también que esto no respeta en el sentido tu posición, no respeta que tengas tantos años siendo cristiano, porque fíjese, por ejemplo, el rey David, sí, y el pecado que abrazó el rey David se multiplicó en Salomón. Fíjese que Salomón, la Biblia habla que fue el hombre más sabio sobre la tierra. Tenemos 2, 3 libros en la palabra escritos por él, y aún así la palabra dice que tuvo un final en su vejez, donde su corazón se desvió. Sí. Es decir, esto no vale que tengas 20, 30, 50 años en el evangelio. Siempre debemos estar preparados y fortalecidos para vencer las tentaciones. Vigilantes. Ser vigilantes. El Señor le dijo a los discípulos, cuando estaba en la noche, antes de que lo cogieran a él, lo apresaran a él, le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué cuando tú hablas de muchos años en el evangelio, es que es mejor el fin del negocio que su principio? Muchas personas pueden haber nacido en el evangelio, criado en el evangelio, predicar la palabra, pero cuando nos descuidamos de nuestra relación con Dios, ahí está el problema. Ahí está el problema. Nos descuidamos de nuestra relación con Dios, dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios, y ahí viene la tentación. La Biblia dice que cuando me hacías alusión a David, cuando David debía estar en la guerra, en el año en que los reyes iban a la guerra, fíjate cómo el enemigo y la carne de nosotros también se une para traicionar nuestra relación con Dios. Y dice que él estaba ocioso en el terrado, miró y con solo mirar codició, adulteró ¿dónde? En su corazón. Y llevó a efectuar ese pecado de adulterio, sabiendo que era una mujer casada, sabiendo que él tenía mujeres a su disposición en el reino. Tomó una que no era de él. Él empezó a darle entrada. ¿A qué? A la iniquidad. Lo que tú hablabas ahora se transmitió en Salomón, no solamente en Salomón, en los otros hijos. ¿Y qué llevó David a su casa? Muerte. Fueron 4 hijos que murieron. Y aparte de eso dice, mi espada, dijo el Señor, mi espada no se apartará de tu casa. Entonces, qué bueno es que nosotros podamos ser tocantes en estos temas, no solamente a la juventud, a toda la iglesia y a todos los que nos escuchen a través de este programa. ¿Por qué? Porque en vez de debilitar nuestra relación con Dios, nos fortalezcamos en Dios. Y así nosotros podamos evitar que la iniquidad, que la perversión,
que la inmoralidad sexual Visita. visite y se anide en nuestros hogares. Así es. ¿Ven? Pastor, y aquí, siguiendo con esta misma línea, quiero preguntarle, y muchos jóvenes nos preguntan siempre, ¿cómo puedo vivir en pureza cuando tenemos una naturaleza pecaminosa que nos invita a pecar todos los días? Y cuando los jóvenes desde que se levantan todos, pues en este aparatico tenemos pecado 24/7 en la sociedad, en nuestro trabajo, en nuestros estudios. ¿Cómo puedo hacer para mantenerme en pureza en un mundo que me invita a pecar? Tremendo, ¿verdad? El sabio Salomón, con toda su sabiduría, antes de torcerse, el sabio Salomón, en el capítulo 12 de Eclesiastés dice, acuérdate de tu Creador en los días, ¿de qué? De tu De tu juventud. juventud, antes de que vengan los días malos. O sea, hay que provisionarnos de la presencia de Dios para que cuando venga el día malo, cuando venga la tentación, cuando el pecado me quiera venir, yo puedo tener fortaleza Sí. y frenar lo que me quiere tumbar, lo que me quiere desviar y desenfocar del camino del Señor. Y aquí la palabra dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Para nosotros, no flaquear, debemos estar en comunión con Dios. No es estar en una simple religión, porque el Evangelio no es Es religión. venir a la iglesia cada 8 días. No. Mantener una relación íntima con Dios. Intimar con Dios desde que amanece o antes de que los rayos del sol salgan, intimar con Dios. Colocar nuestras vidas en la mano de Dios. Dios es fiel y justo para guardarnos. Dice que Él nos guarda del lazo del cazador, de la peste destructora, nos guarda de la saeta que vuela de día y de noche. Entonces, qué bueno es que la juventud, para mantenerse puro, tiene que mantener una relación con Dios. Es la única forma. Aquí no hay un consejo humano, no hay un pensamiento filosófico, no hay nada que valga. Una relación íntima con Dios. Amén, así es. Pastor, quiero también entrar en otro punto de este tema de la conversación. Y es una pregunta acerca de que hay un mal que afecta hoy en día a muchos niños, jóvenes, adultos, ancianos, yo creo que a todo el mundo, y es el consumo de contenido explícito, de contenido sexual explícito. Y quiero preguntarle esto, ¿cómo distorsiona esto la mente, las emociones, la vida espiritual de quienes la consumen y cómo ser libre de esta atadura? Yo incluso leí una vez, no recuerdo dónde, que a nivel científico, médico, lo que causa este contenido a nivel interno del ser humano es como son las mismas cosas que causan las drogas, las sustancias alucinógenas, Adicción. las adicciones. Si usted nos puede profundizar un poco más en este tema. Sí. Mira que la palabra de Dios dice, con solo mirar y codiciar Ya pecaste. a una mujer, ya adulteraste en tu corazón. Así es. O sea, el problema no es mirarlo, el problema es prestar atención e interesarnos en lo que miramos. Entonces, con estas redes sociales que es el boom de la juventud, un padre está creyendo que el hijo es cristiano. Nosotros como pastores estamos creyendo en la juventud que viene que son cristianos. No sabemos qué hacen después que todo el mundo se acuesta con su celular prendido hasta la 1, 2, 3 de la mañana. Ahora, es difícil controlar eso. Es difícil controlar eso. Ahora, ¿qué miran los jóvenes? Hay mucha pornografía, hay mucha música. Yo escuché a alguien en una entrevista que ni siquiera era cristiano. Y él hacía esta ponencia, decía, ¿qué puede dar ese Bad Bunny? ¿Qué puede dar? ¿Qué puede dar ese hombre? No se le entiende. Entonces decía el otro, lo que él está generando ahí es incitando a la juventud, a la droga, a la rebelión, al homosexualismo. O sea, si una persona inconversa se timbra, ahora cuánto más nosotros los cristianos que sabemos que en medio de todas estas cosas hay mensaje subliminal.
Y estamos hablando apenas de lo que es la música. Ahora nos vamos al campo de la pornografía. Escenas comprometedoras. Ya en una escena, hay jóvenes que les fascina ver la actuación de los homosexuales, de los gays, en las novelas, en las películas, en todo. ¿no? Ya en todas las novelas, Y eso es todas como esas casi. cosas ministran, porque Claro. ahí está, todo eso son personas que son influenciadas por los demonios. Así como una persona se endemonia de ver una película de terror como El Exorcista. Yo me acuerdo una vez una niña en Panamá de 3 añitos. La mamá se estaba viendo El Exorcista, pero ella pensaba que la hija no, que eso no le iba a hacer daño a la hija. Vamos, que el demonio entró, ¿sí?, en la hija y está endemoniada. En una campaña en Panamá, la niña empezó a tener un rebote maluco y el demonio se manifestó a través de la niña diciendo que él había entrado por los ojos de la niña, a través de la película El Exorcista. Le abrieron una puerta. Le abrieron una puerta. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Hombre, darle consejo a la juventud. Ellos no son muy dados a que uno trate estos temas de una manera profunda, y siendo recalcitrante en cuanto a la inmoralidad sexual, a la desviación sexual, a esa desorientación sexual que se está dando. Entonces, pero les guste o no les guste, como dijo el profeta Ezequiel, como dijo Dios al profeta Ezequiel, háblales, porque son casas rebeldes. Así escuchen o dejen de escuchar, ellos sabrán algún día que hubo profeta en medio de ellos. Nosotros no debemos de dejar de darle ese pan. Ellos lo pueden rechazar en el momento, pero ellos van a tener un día que le va a dar hambre y lo van a desear y se lo van a tener que comer. Entonces, lo bueno de esto es, hermano, si queremos conservar esa juventud que esté bien orientada, darle el consejo más sabio a la juventud es mantener una relación íntima con Dios, y nosotros como instructores, como predicadores, como pastores, darle el alimento a tiempo. Así es, El pastor. Y alimento a tiempo. bien dice la palabra también que el que se constituye amigo del mundo es enemigo del Claro. Señor. Es importante también destacarle a todos los jóvenes que nos ven que si yo quiero guardarme para el Señor, si yo quiero agradarlo, cumplir su palabra, yo no puedo tener como mi mejor amigo, mi pana, mi llave, a la persona que se mueve en todas estas cosas porque me va a contaminar. Claro. Entonces, y no es que sea discriminación, no, porque así como puede ser el homosexual o el gay o el transgénero, también el adúltero, el fornicario, El ladrón, el ladrón, el matón. son personas que me van a incitar a que entre en la misma corriente en la que ellos están, ¿cierto? Claro. Mira que la palabra, cuando tú hablas, no améis al mundo, en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, en el versículo 15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Pero mira cómo el apóstol Juan mira a los jóvenes aquí. Los mira como algo fuerte. Dice en el verso 14 de la parte B, dice, os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. O sea que hay un potencial grande, y es lo que el enemigo está tratando de torpedear a como dé lugar a la juventud, porque sabe que en los jóvenes hay un potencial grande. Aquí dice claramente en el verso 14, dice, os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. O sea que todo esto es producto del maligno. Lo que tú estás diciendo, ¿cómo un joven se va a unir a un amigo de universidad que con palabras obscenas, malas costumbres, malos hábitos? Oye, si la palabra es clara, dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Lo que te decía al principio, educamos hijos, formamos hijos, los enviamos al colegio, pero consiguen malas juntillas y empiezan las malas conversaciones. Entonces, el consejo sabio para que un joven se mantenga puro es deslíguese totalmente, no haga yugo desigual con los incrédulos. No haga yugo desigual. Tampoco es que usted va a ser apático
o antipático con la gente. Usted puede, mejor que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Si usted le habla de Cristo y ellos la aceptan, sígale la conversación. Pero si ellos no la aceptan y ellos quieren que tú les aceptes su mundanalidad, sus conversaciones de secularismo, pues ahí sí tienes que partir ya y ponerle una barrera a esa relación. Si se quieren mantener puros, hablo con los cristianos, con los jóvenes cristianos que pertenecen a una iglesia, que hacen parte de una coral, que hacen parte de los cultos, que participan en la palabra, deben mantenerse puro. Y fíjate que la palabra del Señor dice, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, queremos permanecer puros. Tanto jóvenes, niños y adultos. Queremos mantenernos puros. Tenemos que amar al Padre. ¿Y cómo amamos al Padre? Lo que dijimos al inicio de la conversación. Obedeciendo a Dios. Ahí mostramos que amamos a Dios cuando lo obedecemos a cabalidad. Y conforme a lo que la palabra nos pide que hagamos. Amén, así es, sí, Señor. Y ya para ir finalizando, pastor, quiero preguntarle, para que puede que haya muchos jóvenes que tal vez conocieron al Señor después que tuvieron muchas fallas en esta área o tal vez vienen golpeados por el mundo. ¿Cómo pueden entender y recibir el perdón de Dios y la gracia de Dios que restaura? Muchos se sienten culpables, muchos aún no se perdonan por tal vez cosas que cometieron en el pasado. ¿Y cómo les podemos explicar y darles a entender que el amor de Dios cubre todas esas faltas? Sí. Primero hay que enseñarles el paso que dio el hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo. Pero yo lo voy a mostrar, en el libro de Proverbios, en el capítulo 28, en el versículo 13. Dice la palabra del Señor, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanza la misericordia. Alcanza misericordia. Y cuando me habla de la misericordia de Dios, el amor de Dios, Dios me vuelve otra vez a tomar en sus manos, me va a limpiar, me va a purificar, me va a fortalecer, me va a sostener y me va a ayudar. Entonces, si nos vamos al pasaje del hijo pródigo, ¿el hijo pródigo qué? El hijo pródigo se tiró al desbande, al desastre. Él pensó que la plata iba a ser eterna. No. Que los placeres iban a ser eternos. No. Llegó un momento en que el mismo mundo le dio la espalda. Porque va a venir un ultimátum de parte del mundo. De parte de las obras de la carne va a haber un ultimátum. Y es cuando ya la persona está totalmente destinada para ser destruida. Y ahí es donde aparece el Señor. Ahí es donde aparece la oportunidad de Dios, la misericordia de Dios. Cuando la persona declara su pecado. Cuando la persona confiesa su pecado. El hijo pródigo, ¿qué dijo? Me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y él no pidió una posición altisonante. Él dijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero el padre dijo, es que yo no te puedo rebajar. Al contrario, tú me vienes pidiendo perdón. Yo te voy a exaltar. Yo no te voy a bajar de posición. Siendo hijo, te voy a poner como un jornalero. Te voy a dar la posición de hijo. Le está mostrando el amor. Dios no rechaza un corazón contrito. Nunca. Dios no rechaza. Ahora, el único pecado que la Biblia nos enseña a todos que Dios no perdona es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero dice que aunque nuestros pecados, dice el profeta Isaías, dice, aunque nuestros pecados sean rojos como el carmesí, dice que Él los hará blancos como la blanca lana. Dios nos está llamando a cuenta. A esos jóvenes que un día estuvieron, gozaron de las mieles del Señor y ahora están saboreando de las amarguras del mundo. Tal vez les da vergüenza. Les da vergüenza. No hay que avergonzarse. Hay que levantarnos, reconocer como el hijo pródigo. Reconocer, he pecado contra ti, primero Dios. He pecado contra el cielo, he pecado contra la tierra, he pecado contra todo el mundo.
Bueno, pastor, y para terminar, me gustaría invitar a todas las personas que tal vez es la primera vez que escuchen el mensaje del Evangelio, tal vez quieren acercarse a Jesús, que nos dirigiera, pastor, en una oración de fe, para que Claro estas que personas sí. reciban al Señor Y en de su corazón reconciliación y también. se reconcilien con el Señor. Le hablo a los jóvenes y a todas las personas que tienen la oportunidad de estar escuchando este programa. Y es que abran su corazón. Abran su corazón y acuérdense que Dios envió a su Hijo Jesús no a condenar al mundo, lo envió para salvarlo. Y tú eres uno de esos candidatos que Dios quiere salvar. Si un día tú viniste en los caminos del Señor y alguien te dijo que eres un condenado, no eres condenado, porque si no estás muerto, no estás condenado. Entonces, Dios tiene un plan contigo y Dios quiere usar ese potencial, joven, que me estás escuchando. Dios quiere usar ese potencial y en esta tarde yo quiero dirigirte, ayudarte y conducirte a la presencia de Dios a través de esta oración. Ahí donde estás, dile, Señor Jesucristo, en esta hora yo escuché tu palabra. Tu palabra me dice que tú no viniste a condenar al mundo, tú viniste a salvarnos a nosotros. Por eso hoy abro mi corazón y te recibo como mi único insuficiente Salvador. Perdona mis pecados, perdona mis errores, perdona mis iniquidades y perdona todas mis rebeliones. Y ahora, Señor, te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida y lo borres del libro del amor. Señor Jesús, te doy gracias por esa salvación tan grande que tú me has dado en este hora. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y la paz del Señor te cubra. Y recuerda que Jesucristo te ama. Gracias por acompañarnos a un capítulo más de Gracias Sublime Podcast. Es un honor para nosotros poder compartir la palabra del Señor contigo. Quiero extenderte la amable invitación a que nos visites en nuestra congregación en la ciudad de Montería, en la carrera séptima con calles 36 y 37. Tenemos un servicio hermoso de jóvenes los sábados a las 6 de la tarde y los domingos tenemos el servicio de mañana de bendición familiar a las 7 de la mañana. Ven para que te sirvamos con amor. Igualmente quiero extenderte la invitación a nuestro campamento juvenil los días 11 y 12 de octubre en la iglesia del kilómetro 15. Es un lugar campestre donde vamos a estar compartiendo todos los jóvenes la palabra del Señor. Este año el lema es lealtad inquebrantable. Igualmente, muchos jóvenes también se van a bautizar. Así que si quieres rendir tu vida a los pies del Señor, quieres conocer más acerca de estos eventos que hemos diseñado para conocer más al Señor, envíanos un mensaje directo y estaremos más que felices de poder contar con tu presencia ese día. Que Dios te continúe bendiciendo, te enviamos un abrazo y nos vemos en un próximo capítulo de Gracias Sublime Podcast. Dios te bendiga.